Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes? Y bienvenidos al episodio 45 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Estamos muy contentos de volver a acompañarles en un episodio más de conversación en torno al texto bíblico, en torno a las parábolas. Continuamos haciendo el estudio de Lucas y es para nosotros un gusto acompañarle el día de hoy. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios y como siempre feliz de estar aquí en este espacio para aprender de Dios lo que Él nos quiera enseñar en esta oportunidad. Hoy vamos a conversar en torno a dos parábolas muy conocidas. Una se titula como la parábola de la viuda y el juez injusto, y la otra, la parábola del fariseo y el publicano. Dos parábolas típicas de Lucas que están en el capítulo 18. Pero hoy queremos, antes de la lectura bíblica, compartir con nuestros oyentes cuál es la enseñanza que esperamos compartir. Hoy queremos anunciar previamente cuál puede ser la lección bíblica que podemos tomar de este pasaje. Dubái, cuéntenos entonces cómo podríamos resumir esa idea de la enseñanza para hoy. Estamos planteando un problema que hay entre la comunicación y la justicia. Cuando hay un problema en cuanto a injusticia, lo primero que se restablece es la comunicación de algún modo. En esa comunicación se va a estar examinando, va a haber defensas, va a haber diferentes posiciones y proponemos para este episodio que hay tres elementos en lo que tiene que ver con la justicia de Dios y esta comunicación con Él. El primer elemento es el de la constancia que hay que tener en la oración. El segundo elemento es el de la fe necesaria en este proceso comunicativo. Y en tercer lugar, el de una actitud correcta respecto de Dios. No creerse ni más ni menos, creerse lo que hay que creerse delante de Dios para tener una comunicación efectiva y una justicia efectiva. Así es, Dubait. Si usted, querido oyente, ya le ha surgido preguntas sobre esos temas, si es que usted quiere saber cuál es la relación que existe entre la comunicación y la justicia a partir de este pasaje, le invitamos a quedarse en este episodio, a acompañarnos en esta conversación. Habiendo dicho esto, Dubait, creo que estamos listos para escuchar la lectura del texto bíblico. Por favor, coméntenos en qué versión vamos a leer hoy y adelante con la lectura. Vamos a leer la Biblia de Jerusalén. Insistimos en que si no se dispone de la Biblia en papel, pues ahora están disponibles a través de la web, en su teléfono móvil o en su dispositivo electrónico, el que sea, con conexión a internet, pues buscar la Biblia de Jerusalén online. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a la gente. Había en aquel mismo pueblo una viuda que acudió a él y le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí misma: aunque no temo a Dios ni respeto a la gente, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de importunarme de una vez. Y añadió el Señor: ya oís lo que dijo el juez injusto. ¿No hará entonces Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura del día de hoy. Una parábola que nos invita a pensar en el tema de la justicia y en el tema de la comunicación. Aquí comenzamos ya con nuestras palabras importantes. Permítame mencionar un poco el contexto, que nos va a ayudar mucho para entender el pasaje. Jesús ha estado
con la multitud, ha estado allí con sus discípulos de viaje a Jerusalén, y pasando por Galilea y Samaria se encuentra con unos leprosos a quienes los limpia, y más adelante hay una pregunta de los fariseos en cuanto al reino de Dios, ¿cierto? El momento en que ha de venir el reino de Dios. Jesús responde a esta pregunta, y es importante tener en cuenta que cuando ellos se refieren al reino de Dios, están pensando a la restitución política del reino como tal. Recordar que en ese momento estaban bajo el Imperio Romano y ellos esperaban la restauración del reino en términos como estuvieron con David, el reino de David, que era el reino más recordado. En esa conversación acerca del reino de Dios y del momento en que ha de venir el reino de Dios, Jesús les habla de la oración y de la constancia al momento de orar. A mí me gusta, Dwight, y aquí le voy a dar la palabra a usted, siempre que pienso en la oración, pensar en la comunicación. De niños nos enseñaron, orar es hablar con Dios. Bueno, yo diría que es comunicarnos con Dios. Y la comunicación implica un canal de dos vías. Claro, yo hablo con Él, pero Él también habla conmigo. Y creo que Jesús también enseñó el tema de la oración en esa vía de estar en constante comunicación con Dios. Y aquí entonces hablamos de la necesidad de orar y de no desmayar, o de la necesidad de orar y no dejar de insistir. O, si usted me puede ayudar, Dwight, ¿cómo dice la versión que usted leyó en el texto número 1? Orar y no desfallecer. No desfallecer. Entonces, comenzamos conversando un poco sobre la oración, la relación entre oración y comunicación. ¿Cómo lo ve usted? Encuentro muy acertado el contexto que usted nos pone, el reino de Dios. Creo que en el reino de Dios lo importante es ese vínculo afectivo y comunicativo que Dios establece con sus seres creados, con sus criaturas. Algo que había en el paraíso, algo que estaba allí latente y que Él ha querido restablecer. Por eso está aquí, porque Él quiere recomponer ese proceso comunicativo que se había perdido con el hombre. Y entonces preguntaron del reino, pues es que eso es, vamos a restablecer este reino, y este reino se basa en ese proceso comunicativo, que podamos charlar. Y esto requiere que hablemos largo y tendido y sin desfallecimiento. Hay procesos comunicativos de corto aliento y de largo aliento. Si alguien te quiere ofrecer un producto y te llama, pues tú tienes la opción de colgar pronto y decir, no me interesa. Pero si quieres establecer una relación larga, un contrato, el efecto que tenga, pues esa comunicación va a tener una duración en el tiempo no desfalleciente, va a continuarse y eventualmente va a ir creciendo. Entonces creo que es, en cuanto al reino, importantísimo esto, no desfallecer. Y tuvo un eco en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Pablo nos lo volvió a inculcar. Esta es la palabra que usa esta traducción, inculcar. Es algo que se nos mete allá adentro y que efectivamente se nos hace parte de este restablecimiento de las cosas con Dios, que podemos estar continuamente hablando con Él. El reino de Dios entonces tiene un elemento fundamental, y es la comunicación con el rey, que fue esa comunicación la que se rompió por causa del pecado. Y es que Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, predicaba, arrepentidos y creed en el evangelio. Y un elemento fundamental es la comunicación directa con Él. Y estamos aquí hablando no solo de esa oración litúrgica, estructurada, con fecha y hora, sino una comunicación constante con Dios. Eso es un elemento importante. Y ese elemento de la constancia, del no desmayar. Para explicar eso,
Jesús cuenta una parábola. La historia dice que había en un pueblo un juez que era un mal juez, un juez injusto. Nada parecido con nuestra realidad, o al contrario, todo lo parecido con nuestra realidad. Jueces injustos. Este hombre no temía a Dios ni temía al hombre. En ese mismo pueblo había una viuda que en el contexto pues era una mujer con dificultades, seguramente con dificultades económicas, con algún problema que tenía, y fue al juez pidiéndole justicia. Esta mujer decía: hazme justicia a mi adversario. Y cuenta la historia que este juez no quiso, pero después se dijo dentro de sí, habló consigo mismo: no temo a Dios, ni tengo respeto por hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hasta ahí termina la parábola, esa es la historia. Un juez malo que tiene una viuda que le hace una solicitud, y que el juez, ante la insistencia de la viuda, ¿verdad? Ante el tiempo que pasaba, dijo: vea, yo voy a hacerle justicia, no sea que después me agote la paciencia. Ahí termina la historia. Y entonces viene lo que Jesús dijo: oíd lo que dijo el juez. Y lo clasifica como un juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Y luego viene una pregunta que es tan típica en los discursos de Jesús para generar una respuesta en el público. Antes de entrar a la pregunta, Dwight, ¿cómo le parece a usted esa historia que Jesús cuenta y qué elementos podemos tomar de la misma? Bueno, esa una parábola muy curiosa, porque me muestra precisamente lo contrario del carácter del rey de este reino, del cómo se comunica con nosotros, porque si este juez de la historia es totalmente injusto, pero el rey con el que queremos restablecer la comunicación y la justicia es todo lo contrario. Es supremamente justo, supremamente dispuesto, quiere ayudarnos, de hecho por eso está aquí. Y entonces creo que incluso el énfasis es ese. Dice, y Dios no va a ser, ¿qué va a hacer Él? Pues todo lo contrario, es que Él va a hacer la justicia pronto, pronto. Y entonces, ¿en qué sí se parece a la de la historia? Se parece solamente en ese elemento de continuidad, de no desfallecimiento, de estar allí. Dice, no va a hacerle justicia a los que le claman a Él día y noche. En eso es en lo único que nos parecemos, en que sí que estamos en comunicación continua con Él. Ese es el único elemento común que se diría aquí. Pero en términos de la disposición del juez a hacernos justicia, el juez de este reino, el rey, es todo lo contrario, Él quiere. Así es. Y qué bueno entonces comenzar a identificar aquí elementos importantes en esa relación comunicación-justicia. Porque el pasaje nos muestra precisamente lo que no pasa en el reino de Dios. En un pueblo por allá había un juez injusto, que por allá al final terminó haciéndole justicia a la señora viuda. Pero aquí en el reino de Dios no pasa eso. Aquí en el reino de Dios tenemos un juez que es justo, tenemos un juez que su justicia está evidenciada en actos justos primero y en el momento justo, ¿no? Pensemos un poco en qué es un juez injusto. Pues precisamente es un juez que da un juicio contrario a la justicia, ¿no? Según lo que dice la ley, hay que darle al uno y al otro 2, pero el juez injusto da la vuelta a esa retribución. Y también puede ser un juez que se demore en hacer justicia. O sea, si alguien va ante un juez que necesita que dé un juicio pronto, porque si no algo va a pasar, y el juez se demora y alarga y alarga y alarga y alarga, ahí está la injusticia también. Puede que al final actúe de acuerdo a la ley, pero como lo hizo fuera del tiempo estipulado, eso lo convierte en un juez injusto. Jesús aquí está diciendo, en el reino de Dios no pasa eso. En el reino de Dios hay un juez justo que siempre responde a los que claman a Él día y noche.
Él no se tarda en responder. Entonces, es muy importante en este punto reconocer que, primero, en el reino de Dios tenemos una comunicación, una oportunidad de comunicarnos directamente. ¿Por qué? Porque Él la ha restablecido. Comunicación que se había roto antes en el paraíso, cuando Adán y Eva pecan, se corta la comunicación, pero aquí en el reino de Dios vuelve a establecerse ese conducto, de esa línea de comunicación en dos direcciones, donde Él nos habla y nosotros escuchamos, donde podemos hablar con Él. Y número dos, aquí entonces, gracias a esa comunicación, se generan actos justos, porque Él es justo. Él es un Dios justo. Y qué bueno pensar en esta ocasión, precisamente en la justicia. Imaginemos por un momento que tuviéramos un Dios todopoderoso, pero un Dios injusto. No tendría sentido. O un Dios que lo supiera todo, pero que fuera injusto. No tendría sentido. O un Dios que se demorara en responder con justicia. Tampoco sería lo correcto. Al contrario, tenemos un Dios que es justo, que a cada uno le da lo que debe darle, pero que también lo hace en el momento oportuno. A veces creemos que Dios se ha demorado para respondernos. Él no se demora. Él lo hace todo en el justo momento y justo cuando lo necesitamos. Y entonces, después de esa pregunta que nos pone a pensar, del versículo 7, Jesús retoma el tema de la justicia y retoma el tema de la venida del Hijo del Hombre y un elemento fundamental, la fe. Adelante, Dwight. Sí, justamente iba a reclamar ese elemento fundamental, porque en los procesos judiciales lo que está vigente es la comunicación y una fluidez importante. Pero este elemento de aquí es como la pega que está poniéndose y que está diciendo Jesús, pero y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará la fe sobre la tierra? O sea que el punto es que en esa comunicación es importantísima la credibilidad, ¿sí? ¿Qué tanto crédito le doy yo a lo que está pasando, a la efectividad de la comunicación? Entonces, ese elemento aquí es el crucial, y Jesús entonces nos mueve a pensar en este segundo elemento importante de este tema que tiene que ver entre la comunicación y la justicia de Dios. Es la fe en Él importantísima. Entonces es lo que nos va a permitir que todo esto tenga sentido, todo esto tenga una acción valedera para nosotros, ¿sí? Entonces, por eso esta pregunta de Él como que se vuelve tan determinante, tan crucial para nuestro caso, en esos términos judiciales, ¿sí? Necesitamos que la fe esté aquí. Imagínese usted que tuviéramos un juez justo, que tuviéramos la posibilidad de hablar directamente con ese juez justo, de escucharlo, pero que no creyéramos en él, que pensáramos que lo que él dice, pues no, como que él no, en realidad no es tan justo, o que tuviéramos dudas respecto al trabajo de ese juez. La cosa no funciona. Es que el reino de Dios no funciona de esa manera. Al contrario, hay que tener ese elemento de confianza plena en que ese juez es justo y que ese juez actúa en justicia y que ese juez actúa en el momento en que él determina que debe actuar, y que entonces mi comunicación con él es directa y confiada en él. Y en sus credenciales, porque uno dice, sí, lo que tú puedes decir, lo que tú dices está bien, pero es que tú, ¿quién eres? Y creo que ese era el tema justamente con los interlocutores de Jesús, que son los fariseos, son todas estas personas que no le reconocen. Y entonces ese es el problema central de su comunicación con Dios y de su problema de justicia. No va a verse resuelto, no va a haber un proceso comunicativo constructivo con Jesús, ni una acción de su obra justificadora en su vida,
porque como no le reconocen, no reconocen sus credenciales, entonces pues nada de lo que Jesús dice o hace va a tener sentido. Él no va a ser el rey de su reino, no va a poderse efectuar este milagro de la reconstrucción de su reino, que es un hecho, pero que para ellos no va a tener validez porque no le reconocen sus credenciales, es decir, no tienen la fe en Jesucristo. Entonces me hago una pregunta. Frente a ese juez justo, ¿estará bien que yo me crea tal vez más justo que él? ¿O que yo no reconozca que realmente necesito de ese juez justo? Porque la parábola que sigue, que ya nos la va a leer Dwight, precisamente habla de un personaje que se cree justo. Sigue estando el tema de la justicia. Es importante mencionar que al leer las dos parábolas, en el contexto, pues vamos comprendiendo el mensaje como tal, ¿no? Entonces, encontramos en esa parábola que sigue un hombre que se cree justo por completo y que él cree que al ir a orar, pues hombre, lo que tienen que darle es premios por su buen comportamiento, por su justicia. Ahí está negando al juez, ahí está negando a ese juez justo del que estamos hablando. Entonces, aquí también vuelve a aparecer el tema de la oración, el tema de la comunicación, el tema de la justicia y el tercer elemento que usted nos mencionó al principio, el tema de la correcta actitud. Entonces, con esos elementos en mente, vamos a escuchar el pasaje bíblico y luego conversamos. Adelante. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, capaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Gracias, Dwight, por la lectura de esta segunda parábola que nos pone a pensar en un elemento importantísimo y es quién ora, quién se comunica. Si bien es cierto, la primera parábola está centrada en el juez, el punto de atención es el juez justo, en la segunda parábola está enfocada en los que van a hablar con el juez justo, ¿cierto? Y en la correcta actitud que deben tener estos. Escuchando a Jesús había gente de todo tipo. Ya hemos hablado de ello en otros episodios, pero es importante recordar que Jesús hablaba con pecadores, con publicanos, con la gente del común, y también estaban por allí los fariseos que lo escuchaban y de vez en cuando hacían preguntas para hacer caer a Jesús o para demostrar su forma particular de ver la vida y precisamente su justicia. Cuando oréis no seáis como los hipócritas que les gusta orar en las plazas para ser vistos por los hombres, decía Jesús, precisamente refiriéndose a esos fariseos que les gustaba mostrarse y demás. Seguramente allí en la reunión había gente que confiaba en sí mismo y se creía justa. Es decir, podía haber gente que pensara, pues yo no necesito ese juez justo, porque yo soy justo, yo me conduzco bien, yo no necesito de ese juez justo. Y no soy como los demás que sí son injustos o pecadores. Y a esos que pensaban así, Jesús les contó la parábola. Ya usted la ha leído, permítanme resumirla. Dos hombres van al templo, un fariseo y un publicano, personajes completamente opuestos en la sociedad en la que vivían. El fariseo ora en pie, da gracias a Dios porque no es como los demás, no es ladrón, no es injusto, no es adúltero,
señala al otro y le dice, tampoco soy como este, ¿yo qué hago? Pues yo ayuno, doy diezmo de todo lo que gano. Y atrás estaba el publicano, que estaba a lo lejos, no quería levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y ahí termina la parábola. ¿Cómo le parece a usted, Dwight, esta parábola y qué elementos son importantes para tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, vuelve a estar en el contexto estos personajes que estaban en el auditorio. Los dos, los del populacho que hemos dicho en otros capítulos, en otros episodios, esta gente del común, el publicano, está en este personaje con una actitud humilde ante Dios, no está confiando en lo que él es, en lo que, sino que su foco está es diciendo que Dios es el bueno, Dios es el justo. No tiene él nada que mostrarle. En cambio, estos otros sí, están autosuficientes, ya están recibiendo básicamente su justicia ya está resuelta a sus propios ojos. Antes viene es como agradecer, si se puede decir así, ¿no? O a exponer, a exhibir esos puntos donde ellos basan este argumento en favor de ellos mismos. Dicen, nosotros somos de todas estas cualidades. Yo soy de todas estas cualidades. Vengo es un poquito como a dar gracias por lo bueno que soy. ¿Sí? Entonces, en este proceso de comunicación parece que no hay un interlocutor, como que está hablándose a sí mismo. Está hablándose a sí mismo. La fe está puesta en sí mismo. Él cree en sí mismo. Entonces, los elementos de la comunicación están rotos y el elemento de la fe está roto. Así que, pues, lo que queda sencillamente es esta frase lapidaria de Jesús: si no descendió a su casa justificado. Su actitud rompió todo lo demás. Puede que hubiera sido perseverante, que hubiera estado allí todos los días orando, repitiendo su gesto litúrgico de oración. Puede, su fe, pues fe no es en Dios, es en sí mismo. Entonces, no es una fe en Dios. Sí que tiene fe, claro, pero en sí mismo. Entonces no vale mucho. Y entonces la fe y la comunicación y la justicia queda inefectiva en este caso. Lo contrario ocurre en el caso del publicano, ¿no? Tiene la fe, su comunicación es abierta. Yo no tengo mucho que mostrar, vengo aquí es que me ayudes a resolverlo. Creo en ti. Qué bonito que pudiéramos, a partir de estas parábolas que hemos escuchado hoy, pensar en nuestra actitud frente a la comunicación con Dios, que creo que es el reto que nos presenta el pasaje en estos casos. Y hombre, uno se pone a pensar en este fariseo que se creía justo, y tenemos que decir que muchas veces nuestra actitud cuando hablamos con Dios puede parecerse mucho a la de este fariseo, porque nos encanta en las parábolas ubicarnos en ese papel positivo, digámoslo. En la parábola del hijo pródigo nos encanta ser el hijo que es recibido y por el que hacen fiesta, pero muchas veces terminamos siendo el hijo mayor que se enoja por la fiesta con el que recibe, ¿no? Y en muchas ocasiones terminamos siendo esos mayordomos infieles, y en muchas ocasiones también terminamos siendo a veces este fariseo que se cree que o que se justifica a sí mismo, ¿no? Y de pronto, ¿cuántas veces no hemos ido por la calle pensando, uy, menos mal yo no soy así? Y eso de alguna manera es una justificación. Y esa justificación es precisamente la negación del reconocimiento de ese juez justo. Porque mi confianza no está puesta en él, sino está puesta en mí, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo hago frente a Dios, en mis actos, ¿no? Porque este fariseo, y coincido con usted en que él va a orar, o sea, los dos van a orar, los dos tienen como ese acto de ir allí a
digámoslo, entre comillas, a comunicarse con Dios. Hay fe, usted lo mencionaba de manera muy acertada, que el fariseo tiene fe en él, porque él está basado en lo que él hace, ¿no? Y creo que aquí lo que falla es la actitud, la correcta actitud. Al principio de este episodio estábamos hablando de 3 elementos importantes de la comunicación y en relación con la justicia. Y usted nos hablaba de la constancia, nos hablaba de la fe en ese juez justo y de la correcta actitud. Y esta parábola nos invita a pensar en cuál es nuestra actitud a la hora de hablar con Dios. Y creo que es un elemento bastante importante aquí. La consecuencia de esto es que el publicano salió a su casa justificado. O sea, se le hizo justicia. Y aquí vuelve a aparecer el tema de la justicia. Por eso es que en el pasaje de hoy estamos hablando de ello. Salió justificado antes que el otro. ¿La razón cuál es? Porque cualquiera que se enaltece, o sea, que no confía en el juez justo, cualquiera que se cree juez o se cree justo mejor, cualquiera que se cree justo será humillado. Y el que se humilla, es decir, el que sí reconoce al juez justo, el que sí reconoce y pone su confianza en ese juez, será enaltecido. Pues, unos textos bastante interesantes, Dubái, para meditar y que nos invita a pensar en nuestra actitud frente a Dios en el contexto de su reino, que es el contexto en el que estábamos hablando hoy. Y qué bueno que podamos pensar en comunicarnos con Dios para ser justificados, para que ese juez nos declare o nos dé una declaración en el momento en que el juez lo declare. No sé, Dubái, si usted tiene algo más para agregar en relación con este pasaje del fariseo y el publicano. Solo identificarme con sus palabras de que en este gesto empático que siempre surge, ¿con quién me identifico yo? En las películas nos identificamos con el protagonista, con el bueno, no nos identificamos fácilmente con el malo, ni con los personajes secundarios. Nos gusta ir en primera línea, allí, con ese nos identificamos. Entonces, aquí también podemos tener esa misma tendencia de identificarnos con el que más dulzón nos parece, el personaje más atractivo, pero creo que hacemos bien en cuestionarnos en estos 3 elementos. Con uno que se rompa, hemos perdido nuestro tiempo, hemos perdido la justicia, hemos perdido la comunicación con Dios o hemos perdido el reino y a su rey. Entonces, son pérdidas fatales, son pérdidas muy notorias que son desastrosas para cualquiera, así que nos interesaría irnos a nuestra casa justificado y en ese sentido, pues parece que estos elementos serían, no parece, creo que es la exposición que Jesús nos está haciendo. En primer lugar, tiene que haber una comunicación fluida, abundante, de calidad con Él. Esa es la comunicación, una comunicación sin desfallecimiento, una comunicación constante, necesaria en todos los espacios y cuanto más respecto de Dios. Por otro lado, esa fe en Él, no en lo que nosotros somos, no en lo que nosotros podamos presentar de nosotros mismos como personajes buenos. Yo no creo en Dios, pero soy una persona muy buena, creo en valores éticos, me formaron, creo en esto, ¿sí? En la bondad, el no matar, el no robar, y para ello ni necesito de Dios. Yo soy bueno por naturaleza, entonces puedo estar en ese papel, en esa autosuficiencia. Creo que nuestro reto hoy es escuchar estas palabras de este rey que nos propone su reino, su justicia, está disponible para que nos acojamos a ella. Entonces sería el mensaje que yo encuentro en estas 2 parábolas que nos ha propuesto
Jesús respecto de su reino, el restablecimiento que hay aquí y ahora, no en un futuro. Esto está aquí ahora. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Hoy. ¿La hallará hoy? Pues Dubái, coincido con el cierre que usted ha hecho a este episodio y creo que de allí podemos tomar puntualmente lecciones bíblicas para nuestra vida. Qué bueno vivir en el reino de Dios, ¿no? Es un regalo maravilloso que tenemos hoy. Vivir en el reino de Dios. Y en ese reino de Dios tener comunicación directa con el rey. Que además de rey es un juez y que es un juez justo. Que da declaraciones correctas, justas y en el momento justo. Justo cuando lo necesitamos. Así que qué bueno que nuestros oyentes puedan confiar en ese rey justo. Toda su confianza y su fe, que es el siguiente elemento, en ese juez que nunca falla, en ese juez que siempre declara lo que tiene que declarar en el momento que tiene que declarar. ¿Y cuál es mi papel? Bueno, estar en comunicación constante con él, ¿no? En comunicación permanente. Ahí, estar teniendo esa línea bidireccional, un poco de diálogo, que tiene un elemento fundamental en la fe. Coincido plenamente en ello. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor de Hebreos. Y es que si por fe hemos sido salvos, por fe declaramos que dependemos del Rey y que Él es justo para nosotros. Y en tercer elemento, tener la actitud correcta. Saber, reconocer y decírnoslo cada día, tenerlo muy claro, que lo que somos, lo somos por Él y para su gloria. Y que podamos, de una u otra manera, siempre mantener una comunicación directa con Él, que Él es un juez justo y que tengamos nuestra mejor actitud para Él. Dubái ha sido un episodio muy bonito, muy interesante, en el que hemos conversado acerca de la comunicación y la justicia. Precisamente así será el título para este episodio, la comunicación y la justicia, con 3 elementos importantes para recordarlos: la constancia, la fe y una correcta actitud. No sé si usted quiera decir algo más, Dubái, para cerrar este episodio. Solo que tenemos un proceso judicial muy generoso para restablecernos, reinsertarnos al reino de Dios. Porque pues no teníamos mucho chance, ninguno, pero Él ha propuesto estos mecanismos tan especiales de que sencillamente es, oye, háblame todo lo que me quieras decir y no desfallezcas en eso. Y mira quién soy, reconóceme. Y luego ven con la actitud correcta y este problema de justicia tan gordo que tenías queda resuelto. Quedas en este reino. Amén. Qué alegría hoy terminar este episodio pensando que estamos en el reino de Dios porque Él es un juez justo para nosotros. Bien, querido oyente, hemos llegado al final de este episodio de Lecciones Bíblicas Podcast. Para nosotros ha sido un gusto acompañarle en un episodio más, en un capítulo más de Lecciones Bíblicas Podcast. Lo invitamos para compartir este contenido con alguien, compartir el enlace con alguna persona que estamos seguros Dios hablará a su corazón. Le invitamos a ser parte de Lecciones compartiendo el enlace. Sin más, nos despedimos, deseamos que Dios les bendiga mucho y nos encontramos el próximo viernes en un episodio más de Lecciones Bíblicas Podcast. Un saludo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones para todos.